históricas y no es una obsesión de los reguladores por tener certidumbres, sino que obedece al deber del Estado de mantener la seguridad de los pacientes. Muy bien, ¿alguna otra? Entonces, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de reaccionar frente a estos comentarios o lo que han dicho. Adelante, Ángela. Bueno, en cuanto al tema de la judicialización de la salud, efectivamente pueden ser muchísimas las causas. El tema es que los pacientes no queremos seguir transitando la vía de la judicialización de la salud, es evidente, y creo que ningún Estado que fuera responsable quisiera seguirla transitando. ¿Cuánto dinero se gasta en sostener una estructura judicial que se podría resolver a través de políticas públicas adecuadas, articulación interinstitucional, modelos de atención, esquemas de aseguramiento y toda otra cantidad de soluciones e implicación de actores en una conversación transparente que permitiera resolver los problemas de fondo? Digo yo, posiblemente utópicamente, pero hacia allá tenemos que caminar en la disminución de las tensiones que los diversos actores ejercen sobre el sistema. Una de las recomendaciones es evitar los enfoques reduccionistas, que en eso un poco sí tenemos la reclamación respetuosa al Estado, el enfoque reduccionista de los problemas y un poco el enfoque cortoplacista al tratar de resolver, y ahí pues vengo al tema de la 1479, un poco resolver una reglamentación que estaba pendiente, con un recorte de flujos, posiblemente también la resolución de problemas de financiación del sistema, con una resolución que tuvo un negativo impacto. Con respecto a eso, pues la propuesta de los pacientes es, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema de una reglamentación fraccionada versus la construcción de política pública entre todos, que puede ser un poco medio, digamos, en un proceso de medio o largo plazo, pero que al final, como bien lo decía el doctor Félix Nates, con la implicación genera una legitimidad en la que todos los actores estamos de acuerdo con que eso suceda, más que con la expedición de reglamentos que posiblemente puedan afectar a mucha gente y después generan una problemática tan enorme como esta. Cosas como el copago en los regímenes contributivos también es una cuestión que es importantísimo tener en cuenta en cuanto al el impacto financiero que eso puede tener sobre los actores, y más aquellos con las enfermedades de poca frecuencia que pudieran llegar a tener un impacto tremendo, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas necesitan cuidados paliativos, o con las enfermedades crónicas, que son los pacientes y familias que son más vulnerados en razón a la necesidad de los tratamientos. Esas son cuestiones que se tienen que considerar, que efectivamente estamos de acuerdo, estábamos discutiendo tal vez o aportando para el tema de la resolución y pues ahí quedó. Sí es cierto que el llamado a todos los actores desde, pues digamos, lo decimos nosotros desde esta fracción de representación de los pacientes, es a terminar con el enfoque reduccionista en cada uno de los sectores, terminar con el enfoque cortoplacista de cada uno de los actores, trabajar conjuntamente en un marco de transparencia y de construcción de relaciones de confianza para poder resolver los problemas de fondo, y lógicamente también entrar en un proceso de regulación muy fuerte y de rectoría de parte del gobierno, con la colaboración e implicación de todo el Estado, que somos todos, para resolver esos problemas. Yo creo que en ese camino tenemos que andar y de alguna manera tendremos que sentarnos a conversar sobre cómo resolverlo. ¿Alguien más? Todo el mundo mira a Javier. No quieren hablar sobre la resolución 1469. Dice Jorge que él es muy malo para los números, ¿cierto? Yo creo que Félix va a contestar la mayoría de estas preguntas, no, teniendo en cuenta que su dirección hace parte del Viceministerio de Protección Social. Yo solo quería hacer un par de comentarios específicamente en relación a los copagos. Creo que satanizar los copagos es peligroso. Creo que hay que tener en cuenta que el gasto en salud, el gasto de bolsillo como proporción del gasto en salud es muy bajo en Colombia. No sé si te diste cuenta, José, el gasto de salud de México, que es 50%. No estoy diciendo que debemos aproximarnos a un porcentaje similar a ese, pero sí es cierto que está demostrado que cuando se paga existe una conciencia diferente sobre lo que se usa. La pregunta es qué tanto y a quiénes y para qué productos. Somos conscientes de eso, pero en la sociedad colombiana existe una resistencia acérrima a sacar un peso del bolsillo para la salud. O sea, se nos olvida un poco la situación pre-Ley 100, pre-1993, y cuando el ministro, no sé si ustedes se acuerdan, utilizó la palabra copago, así que teníamos algo de regulación lista, tuvimos al otro día gente en las calles protestando sin saber los detalles de
de qué significaba el copago. En Europa también pasa de los copagos. La gente en la calle. Bueno, se ha montado durante muchos años, pero no solo es Colombia, sino en Europa, todo el tema del copago. Hay un punto importante que yo mencioné hace poco en un foro también de la ANDI, que tenía que ver con el autocuidado y con las decisiones responsables. Y creo que hay que resaltar un trabajo que hemos hecho con el sector privado, desde la agencia regulatoria, para pasar medicamentos que son seguros, que son confiables, de venta bajo fórmula médica a venta libre, OTC. Digamos que los números no son muy grandes, pero sí existe un precedente importante de cómo hemos movido esa escala, y creo que el interés de la agencia reguladora es, si tenemos medicamentos que realmente pueden ser OTC, ¿por qué no son OTC? Como parte de los mecanismos que podemos tener para aumentar el gasto de bolsillo, empoderar a los pacientes, autocuidado, que creo que es importante, toma decisiones informadas. Nada más rápidamente, en México hemos estado haciendo algunas discusiones sobre introducción de copagos, sobre todo en el programa del Seguro Popular, que es a todos aquellos que no tienen sistema de seguridad social, y ha sido realmente muy complicado. Yo les diría que si ustedes ya lo tienen, no lo cambien. En seguros de salud, en coberturas de salud, los planes all inclusive, todo incluido, son realmente insostenibles. Las tendencias internacionales son precisamente a tener un acceso universal, a cubrir a toda la población, pero mediante un paquete específico, un paquete numerado, explícito, más no implícito, y la participación del asegurado es fundamental y provoca muchos efectos positivos en cadena. No solamente es el efecto del ahorro económico de ese porcentaje o de ese costo que no se paga, sino también la parte de la utilización. Esto afecta no solamente al costo medio, sino también a la frecuencia. Entonces, yo creo que ahí ustedes tienen, más aún, han sido referencia como modelo en muchas conversaciones en las que he estado, el modelo colombiano, como para poder salirse de algo que es muy positivo. Sí, lógicamente yo no voy a responder a lo de resolución 1479, pero sí quiero hablar del tema del copago, ¿no? Y refuerzo la idea que ha comentado Javier, incluso Jorge, ¿no? Nosotros en España tuvimos una remodificación del copago, cuando el gobierno se dio cuenta que con la bajada de precios no era suficiente, empezó a modificar el copago, y el debate con España no fue un debate político más que técnico, y yo creo que es un grave error, que si parecía que si estabas a favor del copago eras de una teología neoliberal, y si estabas en contra parecía que eres más de izquierda, ¿no? No es eso, ese no es el debate. El debate es que la evidencia está ahí y aumentar un copago en 1% significa disminuir la adherencia. Está ahí. Cochrane hace 2 años, ¿no? Es decir, tenemos que trabajar ahí. Lo que sí podemos ver es que en su grupo de población, porque el artículo te dice en qué pacientes aumentar el copago. Entonces, lo que podemos hacer en todo momento es, los sistemas de información lo permiten, y modificar el copago de tal manera que los pacientes que más se pueden beneficiar de no estar excluidos se excluyan, ¿no? Te quiere decir que los sistemas de información no lo permiten. Y además nos permite también un sistema de copago ágil, que es decir, que se modifique cada año, ¿vale? Me gusta mucho el sistema sueco, que no da tiempo para explicarlo, pero los sistemas de información nos permiten decirle, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema en el cual el paciente, cuando llega a un tope de copago mensual, ya deja de pagar, ¿vale? Porque el sistema de información te lo dice, etcétera, etcétera. Lo que no podemos es crear un copago como ocurrió en España, que creo que pagamos el 40% y estuvo como 38 años. No, es decir, los sistemas de información, las patologías, etcétera, cambian. Y yo creo que ahora tenemos que dejar que la gente no salga a la calle. Yo creo que no tiene sentido salir a la calle por el copago, salvo que haya después de un debate técnico. Cuando haya un debate técnico salimos a la calle, ¿no? Pero primero que haya un debate técnico y luego nos movemos como ciudadanos, ¿no? La movilización de los ciudadanos antes del debate técnico me parece, como yo lo he visto en España con política, me parece un error incluso por parte de los ciudadanos. Frente a la resolución 1479 hasta que llegó. Bien, hay que contextualizar un poco. Digamos que la resolución 1479 tiene una historia.
y esa historia deviene de la Ley 715 de 2000 para nuestros expertos. La Ley 715 de 2001 fijó las responsabilidades del gobierno nacional y de los departamentos, básicamente departamentos o comunidades autónomas y de las localidades, y aquí que llamamos municipios. Dentro de esas responsabilidades, lo que ustedes han escuchado hoy llamar NOPOS, ese NOPOS está en el esquema de financiamiento del Estado. El NOPOS siempre estuvo a cargo de las entidades territoriales. Entonces, digamos que eso inició allí. Luego hay una resolución antes de la 1479 que lo que hizo fue básicamente reacomodar el esquema de competencia no el esquema de competencia, sino el esquema operacional para poder gestionar el NOPOS en condiciones ya de aseguramiento. Cuando nosotros iniciamos en el país, los planes de beneficios entre los que contribuíamos y los que no contribuían era muy diferencial. Ya en 2012 básicamente logramos que las dos poblaciones, las que contribuían y no contribuían, tuvieran los mismos planes. Ya desde esa perspectiva, digamos que se hizo necesario pensar en un esquema operativo que permitiera a las entidades territoriales abordar de mejor forma lo que en el gobierno nacional nos había agobiado no por mucho tiempo, sino básicamente después de 2004, 2005, que era ese NOPOS que hizo el NOPOS, que son las tecnologías que no están en forma explícita hoy en el plan de beneficios. Esto para contextualizarlos, para poder que entiendan un poquito la respuesta también y poder también darle parte de respuesta a usted. Y en ese sentido, esa resolución que estaba anteriormente lo que dijo es, le dijo a las entidades territoriales, para ese NOPOS, háganlo a través de las EPS. Pero las EPS lo que gestionan hoy es un seguro delimitado, un seguro que tiene un cuadradito, que es lo que hoy llamamos el plan obligatorio de salud. Cuando le dijimos a las EPS de régimen subsidiados, gestionen el NOPOS, lo que le dijimos es con la plata del seguro, que es lo que financia el seguro específicamente, empiecen a pagar el NOPOS y esperen que la entidad territorial les pague a ustedes. Ese diseño obviamente no es sostenible en relación con la obligación de las aseguradoras. Las aseguradoras lo que hacen es gestionar ese plan de beneficios. Lo que hizo la resolución 1479 fue quitar eso. Le devolvió nuevamente la responsabilidad a quien la tiene, y a quien la tiene legalmente es la entidad territorial. Obviamente los recursos no son ilimitados, sino es un problema solo de las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen el mismo problema que tiene el gobierno nacional en el tema de cómo financiar todas las necesidades en salud. Todas las gestiones que se están realizando ahora desde el gobierno nacional también se están socializando con las entidades territoriales para poder tener un esquema que dé respuesta no solamente en el marco de los beneficios propios que tenemos alrededor del plan de beneficios, sino también alrededor de lo que se tiene en NOPOS para poder solucionar esto. En conclusión, la resolución lo que hizo básicamente fue devolver la competencia y la parte operativa a quien la tiene, y a quien le duele al final del día es a la entidad territorial frente a su responsabilidad que tiene ante el ciudadano para poder financiar aquellas tecnologías que no estén dentro del plan de beneficios. Y para cerrar, rescatar lo que se ha dicho en la mesa en relación con la confianza. En el sistema no es un secreto, no confiamos. Nadie confía en el gobierno nacional, nadie confía en los laboratorios, nadie confía en los pacientes, nadie confía en los médicos y ninguno confiamos en ninguno. Creo que lo que hemos iniciado de un tiempo para acá es poder recuperar la confianza, y eso es una responsabilidad de absolutamente todos en el marco que nos corresponde. Desde el ámbito del regulador empiezo por la casa, poder hacer las acciones que estamos haciendo de transparencia. Creo que eso colabora con los aspectos de confianza. Dos, los procesos de participación ciudadana susceptibles de mejorar, por supuesto que sí, pero hemos iniciado.
3, los laboratorios actuando como deben actuar, los médicos actuando como deben actuar, porque no es un secreto que en Colombia ha habido desmanes, no por todos los actores, por algunos, pero eso es lo que ha llevado a que tengamos desconfianza en el sector. Ha habido desmanes de los jueces, ha habido desmanes de los médicos, desmanes de los laboratorios, falta de regulación por parte de las entidades propias y no responder bien, y todo eso ha contribuido a tener un caldo extraño allí. Pero estamos avanzando y creo que esta crisis de confianza lo que logra al final del día es que podamos construir mejor. Y desde esa perspectiva quisiera simplemente cerrar, es que